movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del Hilo de la Historia. Yo soy Seidy Salas y hoy me acompaña en la conducción Randall Chávez Zamora, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y uno de nuestros coproductores. Buenas noches, Randall, ¿cómo estás? Buenas noches, Seidy, muchas gracias por la invitación nuevamente a estar acá. Bueno, Randall, háblanos de nuestro tema de hoy. Claro, esta noche en el Hilo de la Historia, en realidad lo que queremos hacer es remontarnos a la Costa Rica de mediados del siglo XIX y recorrer las primeras 4 décadas del siglo XX para imaginarnos en un país sin instituciones de salud como las que conocemos hoy en día. Bueno, emprender esta tarea implica pensar en una Costa Rica con una esperanza de vida muy distinta a la que tenemos ahora, con enfermedades que actualmente nos parecen males del pasado, con medicinas muy diferentes a las de hoy, con un gremio de médicos también muy diferente y también con incipientes hospitales desarrollados en la ciencia médica. Por eso, ¿quién mejor para acompañarnos en este viaje por el tiempo que la doctora Ana María Botey Sobrado? Bienvenida, doña Ana María. Muchas gracias por invitarme. La profesora Botey Sobrado es una historiadora costarricense y es profesora catedrática de la Escuela de Historia, de la que también es su actual directora. Y en los últimos años, y es por eso que la invitamos esta noche acá, la doctora Botey Sobrado ha dedicado sus estudios a la salud pública en Costa Rica y sus publicaciones han estado relacionadas con el estudio de las epidemias y las enfermedades en nuestro país. Pero antes de entrar en este tema, para empezar este viaje en la historia, queremos invitarles a escuchar el micro que preparó nuestra compañera Ángela Arias. Una ayudita, por favor. Una ayudita. Estamos a finales del siglo XIX. Costa Rica sigue un modelo económico liberal que desligó al gobierno de temas hoy importantes, como la regulación del comercio y hasta la salud pública. Lo único que importaba a las clases sociales y económicas más poderosas era hacer dinero, por lo que no le servía la intervención del Estado de ninguna manera, ni colaborar tampoco con las finanzas del Estado. Dios Padre Celestial. Lamento mucho la muerte de su hijo. Dígame una cosa, ¿por qué no lo llevaron al hospital? Está loco. ¿Cómo lo iba a meter a uno de esos asilos para pobres y locos? Ahora solo queda esperar que el aire aquí no nos vaya a enfermar a nosotros también. Fue el dinero lo que impulsó al Estado a ponerse las pilas en temas de salubridad e higiene pública. En esa época se creía en la teoría de los miasmas. El aire era el principal transmisor de enfermedades. Al aumentar la comercialización y el trasiego de los productos costarricenses, se temió que surgiera una grave epidemia. Y así fue como el Estado metió mano en políticas de salud pública, como normas de higiene ambiental, regular la profesión médica, la construcción de cañerías y hasta en invertir en la formación de médicos en Europa. Los hospitales y los psiquiátricos dejaron de ser asilos para gente moribunda y comenzaron a ser dirigidos por profesionales de la salud. Estos fueron los primeros pasos que tomó Costa Rica en esta materia. Años después, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestro país se convirtió en un estado donde los servicios de salud son gratuitos y solidarios para toda la población. Pero esa ya es otra historia. Si uno piensa en la salud en Costa Rica como un tema nacional, lo primero que se le viene a la mente es la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya en nuestro imaginario están como amarradas salud pública, la caja, pero la caja no ha existido siempre. Y lo que pasaba antes, la verdad es que lo conocemos bastante poco. Doña Ana María, cuéntenos cómo era esa Costa Rica en materia de salud antes de 1940, en el finales del siglo anterior y a principios del siglo XX. Costa Rica emergió de la época colonial sin un hospital, sin médicos, en manos de curanderos, herbolarios, parteras, y el grueso de la población lo que hacía era curarse con las hierbas medicinales que sembraba en el jardín de sus casas.
en realidad es un contraste muy grande el que nos permite ver en el tiempo cómo se ha transformado Costa Rica y cómo ha logrado ser un modelo en salud pública con muy pocos recursos en realidad, con los pocos recursos que se obtienen para garantizar la salud de la población. Ese viaje por la historia fue lo que me motivó a mí a estudiar los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica, la Costa Rica entre la época colonial y la Caja Costarricense del Seguro Social, porque definitivamente en el libro que acabo de publicar sobre este tema se demuestra que la Caja no fue un hecho fortuito, no fue únicamente la idea visionaria del doctor Calderón Guardia, sino que hay todo un historial detrás que es importante comprender para poder analizar de la mejor manera el nacimiento de la Caja del Seguro Social en 1940. Y volviendo a ese paisaje, a esa imagen de esa Costa Rica, previo, digamos, al surgimiento de la Caja, ¿nos puede contar un poquito más cómo era el estado de salud de las personas, la esperanza de vida, las tasas de mortalidad? La salud de las personas era sumamente frágil. Por supuesto que dependía mucho de cómo se alimentaba, de los genes que tenía, de los lugares donde vivía, pero en realidad la Costa Rica de fines del siglo XIX es una Costa Rica que tiene una esperanza de vida de 30 años. Eso significaba que las personas al nacer tenían esa posibilidad. Si superaban el primer año de vida, ya su posibilidad de llegar a 35 años se abría paso, porque gran parte de las muertes ocurrían en el primer año de vida, lo que se denomina mortalidad infantil, o en los primeros 5 años. ¿Y qué era lo que afectaba a las poblaciones? Bueno, eran muchas enfermedades. Las epidemias eran una constante desde la época colonial. Recordemos que los españoles trajeron enfermedades que los habitantes de este territorio, que más tarde llamaremos Costa Rica, no conocían y no tenían entonces anticuerpos para ellas. Entonces trajeron la tosferina, el sarampión, todas las enfermedades infecciosas, la viruela que hizo estragos en los siglos XVI, XVII, XVIII. Con las campañas de vacunación que inició la corona, esto empezó a mermar y que luego el Estado Nacional continuó. También era muy común las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades respiratorias, todas las enfermedades bronquiales, por ejemplo, muy, muy comunes. Y bueno, ¿qué pasaba con los niños? Un alimento como la leche era sumamente escaso y muy caro. Además de que por las pocas condiciones para conservarlo, se convertía en un poderoso veneno. Y esto eran las enfermedades gastrointestinales. Y recordemos que la esperanza de vida de los niños depende mucho del nivel educativo de la madre. Claro. Entonces, esas madres que alimentaban muy mal a sus hijos, porque está comprobado que incluso ya entrado el siglo XX, los niños eran saturados de alimentos. Más allá de la leche materna, recibían grasas, almidones, y cosas inapropiadas, alimentos inapropiados para ellos, que provocaban una altísima mortalidad. O sea, los niños morían 3 veces más que los adultos. Por eso es que también uno oye estas historias de familias grandísimas, ¿verdad? Donde habían 12, 15, 17 hijos y muchísimos que morían tan jovencitos, ¿verdad? Sí, porque el promedio más o menos era como de 5 hijos. De camino se iban, el promedio que sobrevivía, de camino iban muriendo muchos hijos, pese a que la economía campesina los requería.
Bueno, y revisando los trabajos que usted ha escrito antes de venir acá, que estuvimos revisándolos, hemos visto que las investigaciones que usted hace están muy preocupadas por el estudio de las enfermedades y de la salud en Costa Rica, y uno de los temas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en este tipo de temáticas son las epidemias. A mí me surgía la pregunta de cuáles son las epidemias más frecuentes, qué impactos tenían en la Costa Rica de esa época, y un poco que nos ayude a perfilar cuáles fueron las primeras respuestas estatales que surgieron para controlar este tipo de enfermedades. Las epidemias fueron una constante desde la época colonial, recordemos, las epidemias de viruela, de sarampión, porque no venían juntas. Entonces las nuevas epidemias se encontraban a una población carente de fortaleza para enfrentarla. Entonces era una epidemia de viruela seguida por el sarampión que arrasaba con los niños, con la escarlatina, con el tifus, que se llamaba también tifus exantemático, y más tarde, ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, van a comenzar las concentraciones importantes de población, y aquí hay otras epidemias que van a asomar. Bueno, por ejemplo, el cólera, que azotó en 1856, que está íntimamente ligado a las condiciones en que las tropas estuvieron en Nicaragua, especialmente en Rivas, fuertemente concentradas, sin apoyo logístico, el agua, extenuadas, las condiciones en las que tenían con los pozos contaminados. Entonces, ellos, conforme fueron acercándose al territorio nacional, fueron propagando el cólera, porque no estaba claro que era a través del agua que el virus se propagaba. Entonces paraban en los ríos, se limpiaban en los ríos que después pasaban por otras poblaciones, y conforme fue el ejército pasando, así fueron las enfermedades propagándose y difundiéndose. Sin embargo, también tenemos otras. La tuberculosis, por ejemplo, va a ser una enfermedad que va a atacar fuertemente a las poblaciones más pobres de los centros urbanos. Porque si un padre tiene tuberculosis, inmediatamente se lo transmitía por medio de las gotitas de la tos a los niños. Entonces, ya en 1915 vamos a ver al doctor Carlos Durán, que es fundamental en todo lo que es la modernización del Hospital San Juan de Dios, llevando al Congreso el proyecto de creación de un sanatorio. Y en los 20 vamos a ver a las maestras, incluida Carmen Lira, luchando por preventorios para los niños. Así fue como nació el preventorio de Coronado, y de colonias escolares para llevar a los niños más pobres y desnutridos a lugares sanos durante las vacaciones. Se quería buscar lugares tanto en zonas templadas como en zonas más tibias para mejorar la salud de estos niños. Epidemias de gripe asolaban a la población. La gripe de 1920, que recordemos que, bueno, a Costa Rica llega en los 20, pero que se desata en el año 19, después de la Primera Guerra Mundial. Esta epidemia mundial de gripe arrasó con la población, no solo infantil, sino adulta del Valle Central de Costa Rica, y se expandió por todo el país. Entonces veamos que eran constantes, frecuentes, y también vamos a tener episodios de epidemias de polio, que eso tiene que ver con las aguas negras, hasta la gran epidemia de polio, que ya queda fuera de mi periodo de estudio, en 1954. Pero sí hay epidemias de polio en el 36, en el 48, mucho más pequeñas. Y tiene que ver con, como le digo, con el mal manejo de las aguas negras. Porque ese era otro tema, las condiciones higiénicas de las poblaciones. La gente defecaba en los solares. En las ciudades, los inodoros, digamos que eran huecos que se hacían y que muchas veces los empleados municipales pasaban limpiando, y se llevaban los excrementos en carretas que las dejaban estacionadas en determinados lugares de la ciudad durante un día o dos, y los iban a tirar a algún lugar.
Entonces imagínese qué condiciones higiénicas eran las que existían. Claro, es difícil y sorprendente, ¿verdad?, imaginarse esos centros urbanos, esa San José con esas condiciones. Y sin cañerías. Sin cañerías, y ni hablar luego de accidentes y qué posibilidades había de tratarlos. Y cómo nos cuesta, ¿verdad?, pensar que es de alguna manera nuestro pasado reciente. Vamos a seguir conversando sobre esto, pero ahora tenemos que irnos a una pausa. El hilo de la historia. Estamos acá en El Hilo de la Historia, un programa que es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, y 101.5 Costa Rica Radio. Yo soy Sadie Salas y hoy me acompaña Randall Chávez. Estamos conversando con la doctora Ana María Botey sobre el estado de bienestar en Costa Rica antes de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente en el periodo 1850 a 1940. Nos contaba doña Ana María que antes de la creación de la caja, en este periodo entre la colonia y la creación de la caja, la esperanza de vida en Costa Rica llegaba a los 35 años. No exactamente. Bueno, por ahí. En realidad eso es en el siglo XIX, pero para ir adelantando, a fines del siglo XIX va a haber importantes cambios. Si querés avanzamos en esa dirección. Por favor, por favor. Realmente el Estado costarricense actuó muy temprano en el campo de la salud. Esas actuaciones se iniciaron ya hacia mediados del siglo XIX, cuando se creó la figura del médico de pueblo, que esa figura fue evolucionando. Médico de pueblo era una especie de figura colonial que ya existía en España y en otros países. Era un médico financiado por las municipalidades o ayuntamientos que, entre las múltiples funciones que tenía, porque tenía que velar por la salubridad pública, por la higiene, por el agua, por la contaminación de los alimentos, estaba la atención de los enfermos pobres, que esa tenía que ser gratuita. La atención de los no pobres se podía cobrar. Y él tenía horarios definidos para eso. Otra función que tenía era toda la función forense, que tenía que ver con pleitos, asesinatos, etcétera. El médico de pueblo era el que decidía cómo había sido ese asunto. ¿Y eran médicos que iban por las casas o tenían un lugar? Eran donde médicos atender? Que se suponía que eran para una localidad, pero localidad muy, muy amplia, como cantones. Sin embargo, esos primeros médicos de pueblo no funcionaron porque las municipalidades no los podían pagar, hasta que el Estado los financió, especialmente los de los puertos, que eran claves, porque por los puertos, el imaginario de la gente era que por los puertos ingresaban las epidemias. En parte era así. Podía llegar un enfermo en un barco, pero si esa enfermedad encontraba condiciones propicias, se iba a difundir. Entonces, los puertos en el siglo XIX, Punta Arenas, van a tener ascensión prioritaria, y más tarde San José, Alajuela, Cartago van a financiar sus médicos de pueblo. Otros lugares necesitaban el apoyo del Estado. A fines del siglo XIX, que ese es el primer gran periodo que divido ahí, en más o menos hacia 1895, se van a juntar varios fenómenos. Uno, en lugar de médico de pueblo va a crearse el circuito médico. Estos circuitos médicos posteriormente se fueron acompañando de una partera profesional, de una partera, y más tarde, a fines de los 20 y en los inicios de los 30, vamos a tener ahí las llamadas unidades sanitarias. Otro detalle importante va a ser la creación de la Subsecretaría de Salud en 1922. En 1922, con todo y que las condiciones económicas no eran las mejores en el gobierno de Julio Acosta, después de los efectos de esta epidemia de gripe de los 20, se creó la Subsecretaría de Salud, y en 1927, que es realmente una fecha muy temprana,
se creó la Secretaría de Salud, que es algo así como el Ministerio de Salud. Antes de eso, ¿quién atendía los asuntos de salubridad pública? ¿Quién apoyaba al Estado en las epidemias? Lo que se llamaba la Facultad de Medicina, que también se creó en 1895. Antes de eso se había creado el protomedicato en 1857. O 58, exacto. Justamente esa era la pregunta que queríamos hacerle ahora. Pensando en este concepto que a mí se me hace muy simpático de los médicos de pueblo, porque bueno, ya no conocemos este tipo de organización. ¿A qué se dedicaba este protomedicato? ¿Qué funciones cumplía? Y básicamente, ¿qué era un protomedicato? Un protomedicato es otra figura colonial, como el médico de pueblo. Lo que pasa es que aquí no hubo médicos en la colonia, solo los que vinieron de paso. Por ejemplo, los que mandó España con la gran campaña de vacunación contra la viruela. Pero el protomedicato era un tribunal médico. ¿Qué función tenía? Tenía la función de hacer exámenes médicos a los que se inscribieran como médicos. Como un antecedente de un colegio. Exactamente, es el antecedente de un colegio de médicos. Ya, por ejemplo, en México se elimina el protomedicato una vez que vino la independencia y se creó el colegio de médicos. Y ellos además tenían una universidad desde la época colonial, que tenía una facultad de medicina. Nosotros no. Cuando se creó en 1895, la Facultad de Medicina se hizo con la idea de que continuara con esas funciones del protomedicato, pero que además pensara en una creación de una escuela de medicina, cosa que los médicos de esa época, sobre todo la élite médica, no aceptaba mucho, porque consideraba que Costa Rica no tenía las condiciones materiales e intelectuales para crear una excelente escuela de medicina, que era mejor que el gobierno financiara con becas a algunas personas para que estudiaran afuera, o que las familias de la élite, como de hecho ocurría, los enviaran a estudiar a Europa o a los Estados Unidos. Claro, pero eso mantenía en muy pequeñito, ¿verdad?, el número de personas que podían acceder a estudiar y a practicar la medicina. Muchos médicos de pueblo fueron extranjeros. Cantidad de centroamericanos llegaron a Costa Rica, lo mismo que colombianos. Con Centroamérica incluso había un convenio de que estos médicos no hacían examen de incorporación. Y eso llegó a molestar a los médicos costarricenses, porque se suponía que era un convenio de reciprocidad, pero como aquí no había facultad de medicina, no era posible que ellos llegaran a trabajar a los diferentes lugares de Centroamérica. Entonces había médicos nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, que no hacían examen, y por el contrario, muchos que habían estudiado en las más prestigiosas universidades europeas, en Ginebra, en París o en Londres, sí tenían que venir a hacer sus exámenes. Otra cuestión que marca a fines del siglo XIX un nuevo periodo es la modernización del Hospital San Juan de Dios, un hospital que en 1870, don Carlos Durán, cuando llegó aquí, lo encontró en condiciones lamentables. Por ejemplo, encontró que el doctor Carranza estaba cortándole la pierna en un pasillo de tierra a un paciente, y que no conocían la asepsia ni la anestesia, sino que lo tenían amarrado y borracho para poderle cortar la pierna. ¡Qué imagen de terror! No todo tiempo pasado es mejor. El doctor Durán fue realmente un personaje visionario que nunca cobró un 5 por sus servicios, atendía la consulta externa del San Juan de Dios y propició la creación de las salas de operación, de los servicios para hombres y para mujeres. En la década del 70 también se trajeron las monjas de la caridad, que luego se convirtieron en un obstáculo.
Pero esas monjitas dieron servicio casi gratuito durante mucho tiempo y colaboraron con la salud de los habitantes de este país. En un obstáculo, ¿por qué? Bueno, pues que las monjitas, con su sentido del pudor, etcétera, a veces eran un atraso para el desarrollo de la ciencia o de los exámenes clínicos, de la investigación clínica que se empezó a hacer en el San Juan de Dios. De la profesionalización de la enfermería también como una rama científica, ¿verdad? Más allá de, digamos, de la buena voluntad que tenían. Por eso es que la Facultad de Medicina crea a fines del siglo XIX la Escuela de Parteras, primero porque eso era una necesidad urgentísima, y hacia 1913 la Escuela de Medicina. Y con el apoyo de filántropos como el doctor Carit, se creó la Escuela de Maternidad. Esto es muy importante, el apoyo de filántropos, entre ellos varios sacerdotes, el doctor Carit, que era un francés que residía en Costa Rica. Sin embargo, el grueso del financiamiento, tanto del San Juan de Dios como de los hospitales de provincia que más tarde se fueron creando en las cabeceras de provincia, provenía del Estado. O sea que tampoco es cierto lo que se ha dicho de que dependía exclusivamente de la caridad. Doña Ana, quería detenerme precisamente ahí para hablar de esta figura de las juntas de caridad. ¿Qué relación tiene con esta parte que nos está contando? Las juntas de caridad, sí, eran hermandades, tanto de hombres como de mujeres, que no solamente se hicieron cargo de hospitales, de la administración de los hospitales, sino que, por ejemplo, el Hospicio Huérfanos de San José también estuvo a cargo de las Hermanas de la Caridad y de una hermandad católica, donde la Iglesia tenía profunda influencia. Sin embargo, a fines del siglo XIX, estas juntas de caridad cada vez fueron más y más intervenidas por el Estado para que su funcionamiento fuera el más transparente e idóneo posible, porque había siempre quejas del manejo de los recursos, de la administración, etcétera. Incluso en 1936, en el gobierno de don León Cortés, 4 años antes de la caja, se creó el Consejo de Protección Social y las juntas dejaron de llamarse de caridad para llamarse Juntas de Protección Social. O sea, ya el sentido caritativo era superado por un sentido más de solidaridad. Y el Consejo tenía la misión de tener un estricto control de las cuentas y del manejo de los hospitales por parte de las juntas de caridad. Bueno, y ahora en este viaje no necesariamente idílico por el tiempo, yo quisiera que saliéramos un poquito de ese hospital y que pensáramos un poco en otras medidas relacionadas con la salud pública. Por ejemplo, el agua potable, se me ocurre. ¿Qué pasaba o qué papel tenía el Estado en la regulación de este tipo de bienes? Cuando la epidemia del cólera en 1856 empezó a difundirse la idea de que era fundamental crear cañerías de hierro, porque ¿cómo era que se abastecían las poblaciones? Lo que había era grandes zanjas que se iniciaban en el cauce de los ríos y que atravesaban las ciudades. A cielo abierto. A cielo abierto. Entonces, en esas zanjas venía el agua, pero también salían todas las aguas que salían de una casa. Entonces, imagínense la contaminación que existía o los animales que lanzaban, etcétera, etcétera. Por eso, no solamente las ciudades se conocían como la ciudad de los lodos. De los lodos. Sí, en la época de las lluvias, especialmente Cartago, pero San José era parecido, y ustedes pueden ver las imágenes de las carretas hundidas en los lodos,
que a veces tenemos la idea así muy idílica de esos paisajes campesinos iluminados y preciosos, pero pero la vida era muy distinta. Y no podemos ver en una pintura o en una foto cómo olía aquello. Cómo olía la gente que se bañaba muy poco, que no tenía agua en sus casas, que no cambiaba la ropa con frecuencia y que muchas veces era con harapos, que andaban descalzas. Esa era el común de la Costa Rica. Después de la epidemia, el gobierno de Mora intentó edificar la cañería de San José, que no iba a recorrer toda la ciudad, pero por lo menos el centro urbano. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacerlo. Iba a tener que esperar hasta 1864 cuando se inaugura la cañería de San José. Hacia fin de siglo existen también las cañerías del centro de Heredia en pésimas condiciones, pero existe la de Cartago también en pésimas condiciones, la de Alajuela y la de Desamparados. Y creo que la de Palmares y Naranjo. Esas son las cañerías al finalizar el siglo. Se está comenzando a hacer la de Limón y la de Liberia. Pero ya en la década del 10 y muy especialmente en los 20, los gobiernos, prácticamente todos, los gobiernos de don Cleto es uno de los abanderados, don Ricardo, don Alfredo González Flores, en medio de las crisis económicas, van a ser abanderados de una política de salud, como lo decía muy bien Randall, que es la creación de cañerías. Van a contar con la demanda de los vecinos de las comunidades que claman por cañerías, porque ya en ese momento las revistas médicas que existían logran hacer publicaciones e investigaciones que demuestran que la mortalidad tiene mucho que ver con el tipo de aguas. Por ejemplo, en las zonas donde hay beneficios de café, donde las aguas se contaminan con los residuos del café, la mortalidad infantil aumenta vertiginosamente en la época del procesamiento de la fruta. O aquellas comunidades que tienen características especiales y que sus aguas son muy contaminadas, van a tener alta mortalidad. Entonces los vecinos, las comunidades, las autoridades locales van a pedir ayuda al gobierno central, y el gobierno central, con sus escuálidos recursos o mediante bonos de saneamiento que autoriza, o empréstitos que va a autorizar la Asamblea Legislativa, va a colaborar con las municipalidades para la creación de una amplia red de cañerías. Hacia 1940, la provincia con mayores cañerías es Heredia, por ejemplo. La que menos cañerías, Guanacaste. Eso dependía entonces también del interés de los gobiernos locales. Sí, porque la cañería, recordemos que no existía la IA, que ya don Cleto lo anuncia y decía, la provisión de agua debiera estar en manos del Estado, no de las municipalidades, porque aquí mala nota para las municipalidades, pero las municipalidades no eran ningún buen ejemplo en todo este periodo de ser acuciosos con los asuntos higiénicos y de salubridad. ¿Por qué? Por los amiguismos, la política que se interponía entre medio. Todos queremos ser reelegidos. Vea usted los alcaldes ahora luchando por la reelección. Estamos parecidos. Todos queremos ser reelegidos. Y para ser reelegidos tenemos que ser complacientes. Y con los vecinos que creían que el agua era inagotable. Y con los vecinos que querían cometer faltas y no ser sancionados. Faltas de todo tipo. Por ejemplo, los vecinos que no querían colaborar en las campañas de higienización, que se oponían a pagar los impuestos para la creación de cañerías, porque se formaban juntas de cañería, juntas de alumbrado, juntas de todo tipo, que colaboraban con el Estado y tasaban en cuánto tenía que pagar o colaborar cada vecino de acuerdo a sus posibilidades. Vea usted, sin ser funcionarios de Hacienda,
los vecinos hacían esas tareas. Y todavía hoy sigue siendo difícil, ¿verdad? Con la última discusión sobre la ley de aguas, todos estos temas de tener que pagar el valor real del agua sigue siendo un problema. Imaginémonos en esas épocas. Entonces, era muy importante, y eso va a ser en la década del 70 otros gobiernos del siglo XX, pero era importantísimo sacar el agua del dominio de las municipalidades. Doña Ana María, entonces usted nos está pintando el tema de lo que es el abastecimiento de agua, ¿verdad? Pero también usted nos decía que, lo que entra a las casas también tiene que salir. ¿Qué pasaba con el saneamiento, con toda esta parte de las aguas servidas? ¿Seguían en las zanjas? ¿Cómo era todo el tema de las cloacas y de las aguas servidas? Eso fue una enorme preocupación, especialmente de los médicos. Si ustedes leen el magnífico trabajo que se encuentra en la página de la Biblioteca Nacional sobre apuntes de higiene pública, encontrarán ahí que hacia 1900 se había creado una red de cañerías, pero no había cloacas. Y entonces muchos médicos consideraban que estábamos muy mal, porque entraban las aguas, pero no había salida de aguas negras ni aguas servidas. Y había que ponerle atención a eso. Don Cleto va a ser regidor de San José y como presidente en 2 ocasiones también va a impulsar la creación de muchos alcantarillados y de ir resolviendo el tema de las aguas negras en las ciudades. Sin embargo, eso no fue fácil y por eso vamos a ver que otro tipo de epidemias muy relacionadas con el mal manejo de aguas negras van a azotar a la población. Entre ellas, como les hablaba la vez pasada, el polio. Pero San José y sus esfuerzos, Limón hizo sus esfuerzos, sobre todo porque Limón era una ciudad muy importante en los inicios del siglo XX, era la sede de la transnacional del banano, del ferrocarril, el puerto más importante ya no era Punta Arenas, era Limón, era la entrada de los productos que venían del exterior, de las compañías de teatro, de los pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces empieza a ponérsele atención a estos temas y a crear reglamentos las municipalidades sobre el manejo de aguas negras y servidas. Justamente sobre la atención que se le puso o no a estos temas, yo quisiera que nos comentara un poco, porque revisando su libro, uno lo que encuentra es que antes de la creación de la Caja, hacia 1940, parece que nos encontramos con un contexto político muy convulso y con un contexto electoral que iba a explotar en lo que ya conocemos de la década de 1940. Pero la pregunta fundamental que tal vez nos convoca esta noche sería cuestionarnos si este tema de la salud pública influyó o no influyó en las dinámicas electorales de Costa Rica durante estos años. El tema de la salud pública y de los actores vinculados a estos, yo lo trato muy bien en este libro. Primero viendo los actores individuales, luego analizando los actores colectivos, por ejemplo, las mujeres organizadas, los partidos claves en los 20 y 30 en el tema de la salud pública y que vieron engrosar sus filas fueron el Partido Reformista y Comunista. Y ese era el programa número 1 de los comunistas en las municipalidades, la higienización de los barrios de San José, de Heredia, de Alajuela, de Limón. Incluso es muy interesante ver la lucha por el agua que ellos dan para que el agua llegara a lugares como Zapote o San Francisco, donde siempre faltaba el agua. Y las cosas que se encontraron, por ejemplo, cómo es que de la municipalidad se manipulaba el agua para favorecer a los grandes productores de café de la Uruca. Entonces, este tipo de cosas fueron conflictos y batallas políticas donde ellos ganaron una población significativa que los apoyó y llegaron a tener importante cantidad de regidores. Los reformistas, que son de la década del 20,
los reformistas van a poner su atención en la vivienda higiénica, en la lucha contra los llamados, todo lo que eran, lo que hoy llamaríamos tugurios, la lucha contra los tugurios, contra las viviendas en pésimas condiciones, etcétera, contra los caseros, porque había tan pocas opciones para tener financiamiento para una vivienda que el grueso de la población alquilaba. No podía financiarse una casa. Y los caseros eran totalmente, eran realmente, había algunos caseros desmedidos en su trato con las poblaciones más pobres. Entonces, ahí encontraron un electorado para sus partidos. Pero en las campañas electorales el tema de la salud pública fue muy tímido. En la campaña propiamente, era en la lucha municipal donde esto ganaba espacio. En la campaña electoral presidencial, porque existían elecciones cada 4 años y de medio periodo. En las elecciones de medio periodo, o sea, cada 2 años, era donde estos temas adquirían mayor relevancia. Pero en las campañas presidenciales de cada 4 años, eran otros los temas. Esta forma de hacer política del costarricense de esa época era totalmente personalista. Eran muy belicosos en la política, muy belicosos, pero todo era viva Calderón Guardia o muera León Cortés o viceversa. Y la gente se ponía muy furiosa con los médicos de pueblo que participaban en política, especialmente si eran extranjeros, porque tenían temor a no ser tratados en forma equitativa. Claro, si eran adversarios, entonces se los echaban encima. Me encontré muchas quejas contra médicos de pueblo que tenían participación política, y era el temor a no ser tratados bien. Aparte de que, algunos médicos de pueblo no hacían muy bien su labor, porque había quejas realmente terribles de sufrimiento fetal de mujeres que no fueron atendidas por los médicos, porque, claro, un médico también quería tener su vida propia y tenía que estar abierto a que a cualquier hora le tocaran la puerta. Y algunos se resistían a esto y pasaban cosas terribles, ¿verdad? Entonces, en la política vemos poco esto. Ya luego, con la llegada del anticomunismo en la década de los 30, el anticomunismo va a ser un objeto de política, y precisamente en la década del 40, que es la elección del doctor Calderón Guardia en 1940, que su oponente va a ser Manuel Mora por el Bloque de Obreros y Campesinos, que era el nombre electoral del Partido Comunista, y por el Partido Confraternidad Guanacasteca. En esa elección del año 40, el doctor Calderón Guardia no habló mucho, o no habló del todo, sino hasta el último día previo a la elección. Del tema de salud. Del tema de cuál iba a ser su programa de reforma social. De una reforma social que, como hoy sabemos, fue una de las reformas sociales más profundas de América Latina, más duraderas y que evolucionaron de la mejor manera. Qué impresionante. Que no se nos vayan a enojar los calderonistas. pero sí es muy interesante ver que no era solo el tema de las políticas de salud o el tema de pensar en la necesidad de mejorar la salud, no era algo que venía solo de arriba, ¿verdad? No. Que bajaba desde las grandes mentes gobernantes, sino que también la gente empezaba a demandar, que había también una participación, digamos, de actores civiles, de la sociedad civil en este proceso. En ese proceso tenemos a las mujeres destacadísimas en muchos frentes. Por ejemplo, tenemos mujeres de la élite, mujeres de las capas medias, de la intelectualidad, maestras, enfermeras, jugando un papel en primera línea, luchando por la protección de la infancia. En cada escuela existía un comedor escolar financiado no por asignaciones familiares, sino por la actividad de las maestras.
existía lo que se llamaba o la copa de leche o el vaso de avena, en fin, miles de nombres. Las mujeres de la élite en 1913 crean la gota de leche, las colonias veraniegas, ¿cómo se llama? La posibilidad de crear el preventorio de Coronado, comedores escolares financiados con la energía y la actividad de maestras, el ropero de los pobres, porque los niños llegaban descalzos y casi sin vestido a la escuela. Entonces, las mujeres, y muy especialmente las maestras destacadas de la época, fueron cruciales en toda la política de protección a la infancia. Tan es así que antes de la caja se creó el Patronato Nacional de la Infancia en 1931, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí una avanzada. Los médicos van a entregar informes médicos a través de sus revistas también, la Gaceta Médica, la Revista Médica. Van a hacer estudios concienzudos de sus pacientes que van a llevarnos a la conclusión de que muchas de las enfermedades que tenía este pueblo eran de hambre, eran de miseria, que no necesitaban ni alimentos, lo que necesitaban era aceite de bacalao, era matar las lombrices, matar todos los parásitos que tenían en sus estómagos los niños o que entraban por sus pies. Las campañas para calzar a los niños, que fue una campaña importantísima del año 41, de 1941, del doctor Calderón Guardia, donde los comunistas se acercaron ampliamente a él, porque el magisterio que simpatizaba con los comunistas vio en esa campaña una tarea fundamental para mejorar la salud de los niños. Entonces eran muchos actores, políticos interesados, políticos reformistas. Es que el Partido Republicano Nacional, que había nacido en 1931 y que llevó al poder al doctor Calderón Guardia, no era el único partido. En el 40 se unen detrás de esa candidatura, pero había existido el Partido Nacionalista, que aglutinó a una gran cantidad de gente progresista, el Partido Reformista, el Partido Comunista. Por ejemplo, el ideario de las garantías sociales lo podemos encontrar en el programa mínimo del Partido Comunista de 1931. Bueno, en esta noche en la que hemos discutido tanto sobre políticas de salud y sobre todo enfermedad, pobreza y condiciones de la Costa Rica de casi un siglo, entre 1850 y 1940, nosotros quisiéramos preguntarle un poco qué luces cree usted que nos daría la historia para debatir de estos temas, de temas que además se encuentran tanto en las discusiones que tenemos en el presente. Bueno, creo que Costa Rica construyó a lo largo del tiempo una preocupación muy temprana por parte del Estado en los asuntos de salud. Pero esa diferencia que fue construyendo con el tiempo puede perderse. Por eso es que no podemos sentarnos cómodamente y creer que ya todo está hecho. No, la lucha por la salud es una tarea permanente. Yo me siento muy animosa con las políticas que se han emprendido en los últimos tiempos, el apoyo que el Estado le ha dado a la Caja, ha pagado sus deudas, ha estado sumamente preocupado por su organización administrativa, por las listas de espera. Se renovaron las salas de operación de los hospitales México, del Hospital San Juan de Dios. Bueno, esa es una tarea en la que con la ayuda de la ciudadanía, de las juntas de salud que existen en muchos lugares, de la sala cuarta, porque la gente ha judicializado la salud, es posible tener esperanzas de que la Caja Costarricense del Seguro Social se siga fortaleciendo y constituya una fuente de paz social como la que posee. Muchos liberales creen que debieran de tener un sistema que no es ni solidario ni obligatorio y que les den su dinero para ir a la atención privada. Pero lo que eso significaría en términos sociales y en la pérdida de la paz social de este país
no tiene nombre, así es que debieran de pensar muy bien antes de deshacerse de este sistema que tiene el pilar de la obligatoriedad, de la solidaridad y que nos hace a todos colaborar dependiendo de nuestros ingresos y todos vamos a recibir lo mismo, sea un indígena de Talamanca que depende del seguro del Estado o un catedrático de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que es válida y vigente la reflexión de lo que nos ha costado este sistema de salud que tenemos, de cómo el concurso de múltiples actores a lo largo de tanto tiempo nos tienen en una condición que pues es bastante privilegiada y cómo necesitamos pues conocer y defender lo que tenemos. Claro, y un poco lo que nos motivó esta noche a tener esta discusión es justamente la publicación de la doctora Ana María Botey del libro Los orígenes del Estado del Bienestar en Costa Rica, Salud y Protección Social, 1850-1940, que además de que presentamos esta noche en exclusiva, está a la venta en la librería universitaria de la UCR, así que nos disculpamos por el anuncio. Descuento del 40%. En la Feria del Libro. Consideramos en el CIAC que este libro de la colección de Historia de Costa Rica, que es una colección que ha desarrollado el Centro de Investigaciones Históricas, que este es un libro fundamental para las personas interesadas en la salud pública y además, como todos y todas esta noche han escuchado, es un libro preocupadísimo por rastrear los actores individuales, institucionales y colectivos que impulsaron las leyes, las instituciones y los programas de los proyectos en el contexto del Estado liberal costarricense en un periodo que, como hablábamos al principio de esta conversación, está anterior a la creación de esta institución tan importante como la de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por eso muchísimas gracias, profesora Botey, por hacernos la presentación, el lanzamiento en exclusiva, como decía Randall, de su libro la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a leer y sobre todo a luchar porque tengamos siempre una institucionalidad fuerte y vigorosa que atienda las problemáticas de salud de los costarricenses. Bueno, con esto cerramos el episodio de esta noche del Hilo de la Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos que pueden escuchar este y los demás episodios buscándolos en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y también en Spotify como El Hilo de la Historia 101.5 Costa Rica Radio. Buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.